¿Alguna vez te has preguntado por qué existe una teoría del derecho y qué papel cumple dentro del estudio jurídico? En esta clase descubriremos cómo la teoría del derecho nos ayuda a comprender los fundamentos que sostienen todo el sistema jurídico. Analizaremos sus elementos principales, como las normas, los valores y la estructura lógica del derecho, y también exploraremos las funciones que cumple la teoría del conocimiento jurídico y la metodología jurídica para interpretar, sistematizar y aplicar el derecho de manera racional y justa. Acompáñame en este recorrido para entender cómo la teoría no es algo abstracto, sino una herramienta práctica que nos permite pensar el derecho de forma crítica, coherente y con sentido humano. Antes de empezar, te invito a dar like, comparte y sigue el curso para seguir aprendiendo sobre el fascinante mundo del derecho. Objetivo de la clase: comprensión estructural. Identificar y analizar los elementos fundamentales que integran la teoría del derecho, comprendiendo cómo cada componente contribuye a la construcción sistemática del conocimiento jurídico. Análisis funcional. Examinar las funciones que cumplen la teoría del conocimiento jurídico y la metodología jurídica en la elaboración, validación y aplicación de las teorías jurídicas en contextos académicos y profesionales. Al finalizar esta sesión, serás capaz de distinguir los componentes esenciales de la teoría del derecho y valorar críticamente su relevancia en el ejercicio jurídico contemporáneo, desarrollando una comprensión integral que vincula teoría, método y práctica jurídica. Elementos de la teoría del derecho. La teoría del derecho constituye una disciplina fundamental que busca explicar de manera sistemática qué es el derecho, cómo opera dentro de las estructuras sociales y cuál es su finalidad última en la organización de la convivencia humana. Para lograr este objetivo, la teoría se construye sobre varios elementos básicos que conforman su arquitectura conceptual y metodológica, cada uno aportando una dimensión específica al análisis jurídico. Elemento conceptual. Define las nociones fundamentales que permiten identificar y delimitar el fenómeno jurídico. Elemento lógico. Establece la coherencia interna y las relaciones racionales entre los conceptos jurídicos. Elemento epistemológico. Determina las condiciones y límites del conocimiento jurídico científico. Elemento metodológico. Proporciona las herramientas para ordenar, analizar y explicar el sistema jurídico. Elemento axiológico. Integra los valores que inspiran y orientan el ordenamiento jurídico. Estos elementos no operan de manera aislada, sino que se integran en una estructura compleja donde cada componente refuerza y complementa a los demás, generando un marco teórico robusto que permite tanto el análisis descriptivo como la reflexión crítica sobre el fenómeno jurídico en sus múltiples manifestaciones. Elemento conceptual. El elemento conceptual constituye el conjunto de nociones fundamentales que la teoría del derecho utiliza para explicar, describir y analizar el fenómeno jurídico en toda su complejidad. Estos conceptos funcionan como las unidades básicas del lenguaje jurídico, permitiendo a los operadores del derecho comunicarse con precisión y rigor científico. Conceptos jurídicos fundamentales. Norma jurídica, regla de conducta de carácter obligatorio que establece deberes y facultades. Sanción, consecuencia jurídica que se aplica ante el incumplimiento de una obligación. Derecho subjetivo, facultad o poder jurídico que el ordenamiento reconoce a un sujeto. Deber jurídico, obligación establecida por el ordenamiento que vincula al sujeto. Relación jurídica, vínculo entre sujetos regulado por el derecho que genera derechos y obligaciones recíprocos. Importancia práctica. Estos conceptos permiten definir y delimitar el campo de estudio del derecho, facilitando el análisis ordenado de su contenido y estableciendo un lenguaje común para juristas, académicos y operadores jurídicos. La precisión conceptual no es un mero ejercicio académico, sino una necesidad práctica que garantiza la seguridad jurídica y la correcta aplicación de las normas. Sin un aparato conceptual sólido, el derecho sería un conjunto caótico de reglas sin conexión lógica ni sistemática, incapaz de cumplir su función ordenadora de la vida social. Elemento lógico. La teoría del derecho debe caracterizarse por su coherencia interna, lo que significa que los conceptos que utiliza deben relacionarse lógicamente entre sí, formando un sistema racional donde cada elemento se vincula con los demás de manera consistente y predecible. Esta coherencia es esencial para garantizar la racionalidad del ordenamiento jurídico y la previsibilidad de sus consecuencias. Obligación jurídica. Deber impuesto por la norma a un sujeto determinado. Sujeto obligado. Persona física o jurídica vinculada por el deber establecido. Consecuencia jurídica. Sanción o efecto que se activa ante el incumplimiento. La idea de obligación implica necesariamente un sujeto obligado y una consecuencia jurídica si el deber no se cumple.
Esta conexión lógica no es arbitraria, sino que responde a la estructura misma del razonamiento jurídico. Funciones de la lógica jurídica. Evitar contradicciones dentro del sistema normativo. Asegurar que el razonamiento jurídico sea racional y verificable. Permitir la deducción de conclusiones válidas a partir de premisas normativas. Facilitar la identificación de inconsistencias o lagunas en el ordenamiento. Garantizar la coherencia entre diferentes niveles normativos. La lógica jurídica constituye el instrumento que permite articular los distintos componentes del sistema de manera coherente, evitando que el derecho se convierta en un conjunto contradictorio de mandatos que genere inseguridad jurídica. Gracias a este elemento, es posible realizar inferencias válidas, construir argumentos sólidos y detectar inconsistencias en el razonamiento jurídico. Elemento epistemológico. ¿Cómo conocemos el derecho? Análisis de los procesos cognitivos mediante los cuales accedemos al conocimiento de las normas, principios y valores jurídicos. ¿Desde qué perspectiva lo estudiamos? Determinación del punto de vista epistemológico, filosófico, sociológico, dogmático, histórico o comparativo. La teoría del derecho posee un componente epistemológico fundamental que la distingue como disciplina científica. Este elemento se interroga sobre las condiciones, posibilidades y límites del conocimiento jurídico, estableciendo el marco conceptual que permite determinar qué tipo de saber es el derecho y cuáles son los criterios de validez que lo sustentan. Perspectiva filosófica. Indaga sobre la naturaleza última del derecho, su fundamentación ética y su relación con la justicia y los valores. Perspectiva sociológica. Estudia el derecho como fenómeno social, analizando su función en la organización de la convivencia y su eficacia real. Perspectiva dogmática. Se centra en el análisis sistemático del contenido de las normas vigentes en un ordenamiento específico. Este elemento vincula la teoría del derecho con la teoría del conocimiento, permitiendo definir con precisión su objeto de estudio, método de investigación y límites de validez científica. Sin esta reflexión epistemológica, el derecho no podría aspirar al estatuto de disciplina científica, quedando reducido a un mero conjunto de técnicas aplicativas sin fundamento teórico riguroso. Elemento metodológico. Toda teoría científica necesita un método que le permita ordenar sistemáticamente sus ideas, verificar sus afirmaciones y explicar de manera rigurosa los fenómenos que estudia. En el caso del derecho, el método no es único ni unívoco, sino que puede adoptar diferentes formas según el aspecto del fenómeno jurídico que se pretenda analizar y los objetivos que se persigan con la investigación. Método dogmático. Analiza el contenido de las normas jurídicas vigentes, interpretando su sentido, sistematizando sus disposiciones y resolviendo las antinomias y lagunas que puedan presentarse. Es el método predominante en la ciencia jurídica tradicional. Método sociológico. Estudia cómo se aplican efectivamente las normas en la realidad social, analizando su eficacia, el comportamiento de los destinatarios y las consecuencias prácticas de la regulación jurídica en la vida cotidiana. Método hermenéutico. Se centra en la interpretación del sentido de los textos legales, buscando desentrañar la voluntad del legislador, el significado histórico de las normas y su aplicación racional a casos concretos. Importancia del rigor metodológico. Este elemento otorga a la teoría del derecho rigurosidad científica, convirtiéndola en una herramienta intelectual válida para analizar críticamente, explicar de manera fundamentada y mejorar sistemáticamente el sistema jurídico. El método garantiza que el conocimiento jurídico no sea arbitrario ni subjetivo, sino que responda a criterios racionales verificables y compartidos por la comunidad científica. Elemento axiológico. Justicia. Valor supremo que busca la equidad y proporcionalidad en el trato jurídico. Seguridad jurídica. Garantía de previsibilidad y estabilidad en la aplicación de las normas. Libertad. Reconocimiento de la autonomía individual y los derechos fundamentales. Igualdad. Principio de no discriminación y trato equitativo ante la ley. Orden social. Organización pacífica de la convivencia mediante reglas compartidas. Equidad. Adaptación justa de la norma general a las circunstancias del caso particular. Elemento axiológico. El elemento axiológico es el pulso vital del derecho, el conjunto de valores que no solo le otorgan vida, sino que actúan como su brújula moral y su cimiento inquebrantable. Estos principios no son meros adornos externos, son la esencia misma que inspira, fundamenta y orienta al derecho en su doble naturaleza, como el sistema normativo que ya existe y como el ideal aspiracional de una organización social equitativa. Se incrustan en la estructura más profunda del ordenamiento jurídico, dictando su interpretación y moldeando su aplicación en cada instancia.
La teoría del derecho no solo explica lo que es, sino que también reflexiona críticamente sobre lo que debería ser, manteniendo una tensión permanente entre realidad y aspiración, entre el derecho positivo y el ideal de justicia. Esta dimensión axiológica convierte al derecho en algo más que un simple instrumento de control social, lo transforma en un proyecto ético-político que aspira a realizar ciertos ideales en la organización de la vida comunitaria. Los valores jurídicos proporcionan criterios para evaluar críticamente el ordenamiento existente, impulsar reformas necesarias y fundamentar la legitimidad del sistema en su conjunto. Funciones de la teoría del conocimiento jurídico y de la metodología jurídica. La teoría del conocimiento jurídico, epistemología del derecho, y la metodología jurídica constituyen pilares fundamentales de la teoría del derecho contemporánea. Ambas disciplinas cumplen funciones esenciales que permiten darle sentido, coherencia y validez científica al estudio del fenómeno jurídico, elevándolo del nivel de la mera práctica empírica al estatuto de conocimiento científico riguroso y sistemático. Función explicativa. Comprensión de la formación y funcionamiento del conocimiento jurídico. Función crítica. Evaluación de la validez y coherencia del conocimiento jurídico existente. Función sistematizadora. Organización coherente de los elementos del ordenamiento jurídico. Función orientadora. Guía para la actividad investigadora, docente y aplicativa del jurista. Función integradora. Vinculación del derecho con otras áreas del conocimiento científico. Estas funciones no operan de manera aislada, sino que se entrelazan y refuerzan mutuamente, generando un marco teórico complejo que permite tanto el análisis descriptivo como la reflexión crítica sobre el derecho. Gracias a ellas, la ciencia jurídica puede aspirar a un conocimiento no meramente técnico, sino verdaderamente científico y fundamentado. Función explicativa. ¿Cómo llegamos a conocer una norma? Análisis de los procesos cognitivos, hermenéuticos y epistémicos mediante los cuales identificamos, comprendemos y asimilamos el contenido normativo del derecho. ¿Cómo interpretamos su sentido? Estudio de las técnicas interpretativas, los criterios hermenéuticos y las herramientas metodológicas que permiten desentrañar el significado de los textos jurídicos. ¿Cómo aplicamos su contenido? Investigación de los mecanismos lógicos y argumentativos que posibilitan la subsunción del caso concreto bajo la norma general y la determinación de sus consecuencias jurídicas. Ambas teorías contribuyen decisivamente a comprender cómo se forma y cómo funciona el conocimiento jurídico, respondiendo a interrogantes fundamentales que afectan tanto a la dimensión teórica como a la práctica del derecho. Esta función explicativa es crucial porque permite al jurista no solo aplicar mecánicamente las normas, sino entender los fundamentos epistemológicos de su actividad profesional. Esta función permite entender el derecho como un sistema racional, no como un conjunto aislado y caótico de reglas sin conexión interna. Al explicar los procesos cognitivos que subyacen a la actividad jurídica, la teoría del conocimiento y la metodología convierten al derecho en un objeto de estudio científico, susceptible de análisis riguroso y sistemático. Sin esta función explicativa, el derecho quedaría reducido a una práctica meramente técnica o artesanal, carente de fundamento teórico y científico. La capacidad de explicar cómo conocemos, interpretamos y aplicamos las normas eleva la ciencia jurídica a un nivel de reflexividad que la distingue de otras formas menos sofisticadas de conocimiento práctico. Función crítica. La teoría del conocimiento jurídico y la metodología permiten cuestionar y evaluar la validez, coherencia y justicia del conocimiento jurídico existente, sometiendo a escrutinio racional tanto las normas como las interpretaciones doctrinales y las prácticas jurisprudenciales. Esta función crítica es esencial para evitar la petrificación dogmática del derecho y mantenerlo abierto a la evolución y la mejora continua. Dimensiones del análisis crítico. Coherencia lógica, verificación de la ausencia de contradicciones internas en el sistema normativo. Fundamentación racional, evaluación de si las normas e interpretaciones se basan en criterios racionales verificables. Justicia material, análisis de si las disposiciones jurídicas respetan los valores fundamentales de equidad y justicia. Adecuación teleológica, examen de si las normas cumplen efectivamente los fines para los que fueron creadas. Ejemplo paradigmático. Si una ley discrimina injustificadamente a ciertos grupos sociales, la función crítica busca evidenciar ese problema mediante argumentos racionales y fundamentados, proponiendo una reinterpretación constitucional o impulsando una reforma legislativa que elimine la discriminación. Esta dimensión crítica convierte al jurista en algo más que un mero aplicador mecánico de normas, lo transforma en un intérprete reflexivo capaz de detectar inconsistencias, injusticias o irracionalidades en el ordenamiento jurídico.
Gracias a esta función, el derecho no queda inmunizado frente a la crítica, sino que permanece constantemente abierto al debate racional y a la mejora progresiva de sus instituciones. Función sistematizadora. Normas, reglas generales y abstractas que establecen derechos y obligaciones. Principios, directrices fundamentales que orientan la interpretación del ordenamiento. Instituciones, estructuras organizativas que hacen efectivo el ordenamiento jurídico. Valores, ideales éticos que fundamentan y legitiman el sistema jurídico. Ambas disciplinas organizan el conocimiento jurídico en sistemas coherentes, relacionando los distintos elementos del derecho de manera lógica y ordenada. Esta función sistematizadora es fundamental porque el derecho no es un agregado caótico de disposiciones aisladas, sino un sistema complejo donde cada elemento se vincula con los demás formando una totalidad orgánica. Gracias a esta función, es posible construir teorías generales y coherentes sobre cómo opera el orden jurídico, identificando las conexiones entre normas de diferentes rangos y ámbitos, estableciendo jerarquías normativas y resolviendo las aparentes contradicciones mediante criterios sistemáticos de interpretación. La sistematización no es un mero ejercicio académico, sino una necesidad práctica que facilita la comprensión, enseñanza y aplicación del derecho. Un sistema bien organizado permite localizar rápidamente las normas aplicables, entender su sentido en el contexto general y aplicarlas de manera coherente y predecible. Función orientadora. La teoría del conocimiento jurídico y la metodología orientan la actividad profesional del jurista en sus múltiples dimensiones, proporcionando criterios, herramientas y marcos conceptuales que guían su labor cotidiana. Esta función práctica es quizás la más visible y la que justifica la relevancia de estas disciplinas teóricas para el ejercicio concreto del derecho. Al investigar, la metodología define cómo debe analizarse rigurosamente un problema jurídico, qué fuentes consultar, qué técnicas argumentativas emplear y cómo estructurar sistemáticamente los resultados de la investigación. Al enseñar, la epistemología jurídica estructura el contenido de las ciencias jurídicas, determinando qué conocimientos son fundamentales, cómo deben organizarse pedagógicamente y qué competencias debe desarrollar el estudiante de derecho. Al aplicar la norma, la metodología hermenéutica guía la interpretación y argumentación jurídica, proporcionando criterios racionales para resolver casos difíciles y fundamentar adecuadamente las decisiones judiciales. Ejemplo práctico. Un juez que enfrenta un caso complejo no puede limitarse a aplicar mecánicamente la letra de la ley. Debe aplicar la metodología hermenéutica para interpretar la norma de forma justa y razonable, considerando su contexto, finalidad, los principios constitucionales aplicables y las consecuencias prácticas de su decisión. Sin esta función orientadora, cada jurista tendría que inventar sus propios métodos de análisis e interpretación, generando una multiplicidad caótica de aproximaciones sin criterios compartidos que garanticen un mínimo de racionalidad y previsibilidad en la aplicación del derecho. Función integradora. Ambas teorías vinculan al derecho con otras áreas del saber humano, reconociendo que el fenómeno jurídico no es un compartimento estanco sino que se relaciona profundamente con otras dimensiones de la vida social y del conocimiento científico. Esta función integradora enriquece la comprensión del fenómeno jurídico y evita que el derecho se convierta en un sistema cerrado, autorreferencial y desconectado de la realidad social que pretende regular. Filosofía. Aporta reflexión sobre los fundamentos éticos, la naturaleza de la justicia y los valores que deben inspirar el ordenamiento jurídico. Sociología. Proporciona análisis empírico sobre cómo funcionan realmente las normas en la sociedad y cuál es su eficacia práctica. Economía. Ofrece herramientas para evaluar los costos y beneficios de las regulaciones jurídicas y su impacto en la eficiencia del mercado. Política. Analiza las relaciones de poder, los procesos de toma de decisiones y la legitimidad democrática de las instituciones jurídicas. La función integradora transforma al jurista en un profesional con visión amplia y multidisciplinaria, capaz de dialogar con otros expertos y de comprender las dimensiones no estrictamente jurídicas de los problemas que debe resolver. Un derecho cerrado sobre sí mismo sería incapaz de adaptarse a los cambios sociales, tecnológicos y culturales que caracterizan a las sociedades contemporáneas. Esta apertura interdisciplinaria es esencial en el mundo contemporáneo, donde los problemas jurídicos son cada vez más complejos y requieren la integración de conocimientos provenientes de múltiples campos del saber. En conclusión, la teoría del derecho no se limita a describir normas de manera mecánica o a compilar disposiciones legales sin reflexión crítica. Por el contrario, busca entender su origen histórico y social, desentrañar su sentido profundo y determinar su finalidad última en el contexto de la organización de la convivencia humana.
Visión integral. Gracias a la teoría del conocimiento jurídico y la metodología jurídica, el derecho se convierte en una ciencia rigurosa capaz de analizar la realidad social con herramientas conceptuales sofisticadas. Capacidad crítica. La teoría proporciona los instrumentos necesarios para evaluar críticamente el ordenamiento existente, detectar sus inconsistencias y proponer mejoras fundamentadas. Soluciones racionales. El marco teórico-metodológico permite ofrecer soluciones racionales y fundamentadas a los problemas jurídicos, superando el nivel de la mera intuición o aplicación mecánica. El estudio riguroso de la teoría del derecho no es un lujo académico sino una necesidad práctica para todo jurista que aspire a comprender profundamente su disciplina y a ejercerla con excelencia profesional y compromiso ético. Actividad. Analiza un caso jurídico real e identifica. Primero, los elementos teóricos presentes, conceptual, lógico, axiológico, metodológico. Segundo, las funciones del conocimiento jurídico que se aplican al resolver el caso, explicativa, crítica, orientadora, sistematizadora, integradora. Ejemplo, caso de una ley que limita la libertad de expresión. ¿Qué valores están en juego? ¿Qué método usarías para interpretarla? ¿Cómo cumple la teoría del derecho su función crítica? Si te gustó este tema, dale like, comparte y sigue el curso para seguir aprendiendo sobre el fascinante mundo del derecho.